Hola Jorge, buen día. Hola viejo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno. ¿Qué día ayer, eh? Horrible. Impresionante. Horrible. Impresionante. Y sigue el tema hoy, o sea que... Esto va a seguir. Porque Esto no va a terminar. No sé, viste, estos actos terroristas no... Estos tipos no se dan por vencidos. Vos es que yo quiero... Ahora vamos a hablar con Morales, pero después quiero hablar con Beliboni para que cuente qué hicieron, qué no hicieron. Claro. Me Él parece estaba que sí. allí. Claro, él estaba ahí. Y por del eso. Caño también. Y Solano claro, bueno, también. pero ahí me cae mejor Beliboni. Realmente prefería hablar con Beliboni, pero... Está bien. Vamos a ver qué dice, qué sé yo. Hay mucha guita, dicen que hay mucha guita dando vuelta ahí, ¿eh? Mucha guita ¿sí? en efectivo, sí. Mira. A dos personas le encontraron en las mochilas de los manifestantes o de los violentos, dos mochilas y les encontraron 500.000 mangos a cada uno en la mochila. Mira. Vos vas a una manifestación y $500, uno de ellos tenía dólares. Mira. Vos vas a una manifestación con 500.000 mangos encima, no. No. ¿Y con bomba Molotov vas? No, tampoco. No, tampoco. Algo pacífico, no. Bueno, te cuento, tenemos una invitada hoy acá en el estudio, Esmeralda, que da mi una hija, charla. no. ¿Eh? Mi hija no, todavía no va. No. El estudio Esmeralda es donde vive. El estudio Esmeralda. En el estudio Esmeralda, No es que lo bautizaron con el nombre Tu de la hija hija se de llama Feynman. Esmeralda, No, pero... entendí, tengo una invitada que se llama Esmeralda. Mirá vos. No, entendí, ya estás dormido, entendés Si vos le cualquier penes cosa. a tu hija el nombre de una calle, ¿qué querés? Claro. Claro, eso es un asunto tuyo. Tenés razón. Bueno, menos mal que no le puso arroyo a la hija. que lo hubiera hecho peor. Bueno, es así, estamos acá con Rebeca Wang. Rebeca va a dar una charla este viernes a las 12:30, en una charla con José del Río, Claro. sobre innovación y sustentabilidad en el auditorio OSDE, que es en Leandro Alem 1067. ¿Y sobre qué va a hablar? Sobre lo que venimos hablando nosotros hace tiempo, todo el tiempo, con más o menos grado de paranoia, que es cuál es el rol de las personas en la era de la inteligencia artificial. Claro. Vos te cuento, tenés antecedentes de Rebeca porque es impresionante. Rebeca nació en Corea, vivió y creció en Argentina, es egresada de Buenos Aires, Mirá vos. al cual le dirá el colegio, ¿no? Así le dicen los de Buenos Aires. Nos hacen firmar un contrato de por vida que tenemos que decir que es el colegio. El colegio. Sí. No podemos llamar de otra manera o si no me hacen juicio. Claro, tal cual. Bueno, es egresada de Buenos Aires, estudió en el MIT y en Stanford, lidera proyectos en Silicon Valley y fue reconocida como una de las jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial. Mirá vos. Y como una de las 35 innovadores globales menores de 35 años por el MIT Tech Review. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la verdad muy feliz de estar de vuelta en Argentina después de 3 años. ¿Hacía La 3 años que no primera vez- venías? Sí, yo estuve aquí durante la pandemia y desde entonces que no volví. No te llevaste un buen recuerdo con la pandemia, ¿no? No, siempre a mí me da nostalgia cuando estaba hoy viniendo para acá, o sea, el día gris, los colectivos, las bocinas, a mí me traen un poco de melancolía. la Ajá. verdad. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Que no vamos a hacer con la inteligencia artificial. Ok. Yo hace 25 años que vivo en Estados Unidos y he visto varias tendencias de tecnología, desde la masificación del Internet y los correos electrónicos, a, lo que vimos en el desarrollo de lo que es social media, Twitter, ¿no? Ese tipo de cosas, y también economías nuevas y modelos de negocios nuevos. Esta vez, con la inteligencia artificial, especialmente desde octubre-noviembre del año pasado, la velocidad con la cual yo veo los cambios, ¿no? En la cuna de la tecnología de Estados Unidos, en Silicon Valley, no tiene precedentes. O sea, la creación de ideas, aplicaciones, la adopción de estas aplicaciones realmente supera cualquier otra tecnología y la difusión de innovaciones en el pasado. Entonces, esto crea, en combinación con 250.000 personas que acaban de ser echadas de Facebook, de Google, de Apple, ¿no? 250.000. 250.000 de personas altamente tecnológicas, ingenieros, etcétera, que ahora están creando nuevas aplicaciones de esta tecnología. Y el poder de esta tecnología es increíble porque la inteligencia artificial, por definición, aprende con cada uso. Entonces, Claro. mientras más gente lo usa, más iteraciones y mejor son los algoritmos.
Y eso, bueno, crea oportunidades, obviamente, pero también algunas amenazas. ¿Cómo, por ejemplo? Vamos a empezar con las pálidas tan rápido. Es Argentina. Claro, si estuvieras en Los Ángeles hablábamos del sol y el optimismo. Claro, de lo ideal. Bueno, algunas de las amenazas creo que tienen que ver con la redefinición de qué es ser humano. Hay atributos que nosotros en general alocábamos a una persona, a un ser humano, como la creatividad. Y ahora vemos que las máquinas, las computadoras pueden crear también, ¿no? Arte, poemas, canciones, incluso películas. Entonces empezamos a tener una crisis de identidad, ¿no?, a nivel metafísico, de qué es humano versus qué es máquina y qué nos pertenece a nosotros, por definición. Y eso yo creo que va a crear muchas conversaciones sobre lo que es... Está creando. Sí, está creando y muchas discusiones, yo creo, filosóficas, ¿no?, en donde estamos tratando de redefinir quiénes somos. Pero también eso es una oportunidad, porque como sociedad, como especie, también nos hemos derivado a cuestionar algunas premisas que nosotros considerábamos intocables, como estábamos charlando antes de esta entrevista. Y el tener un shock como este nos permite reevaluar nuestras ideas, nuestras premisas y capaz que encontrar una mejor forma de redefinir quiénes somos y qué deberíamos ser moralmente, éticamente, ¿no? Y es una de las conversaciones que vamos a tener este viernes, como mencionaban, gracias a la Fundación OSTE y gracias, Cristian, por traerme aquí, que me parece muy importante empezar a hablar sobre lo que es el bienestar del humano en relación a la inteligencia artificial y las máquinas. Es la parte más importante, en mi opinión, que entender la tecnología per se, ¿no? Hay en el vértigo con el que esto creció el hecho de que salió siendo un proyecto beta y que se hizo público sin estar terminado, para decirlo de algún modo. No, o sea, OpenAI, que es la compañía que lanzó ChatGPT a fines del año pasado, hace varios años que está trabajando en este producto. Google fue en realidad una de las compañías principales que empezó a trabajar en el algoritmo, en la inteligencia artificial. Tiene décadas, ¿no?, el campo de inteligencia artificial. Lo que es más nuevo y la confluencia de factores es que ya para el año pasado teníamos una capacidad de cómputo, de absorber mucha información, y esa infraestructura ya se había creado. La ciencia de la inteligencia artificial y los algoritmos ya existían, ¿no?, desde el punto de vista científico, y tenemos una cultura en donde la generación Z está acostumbrada a hablar con máquinas. Para darte un dato, en Estados Unidos, por ejemplo, se estima que el 80% de los seres humanos encuentran a su pareja a través de aplicaciones ¿Hoy online. existe la proporción? Sí. Wow. Sí, entonces estamos más acostumbrados a hablar a través de una interfase que a hacer conexiones en un bar. Y esta cultura de la gente joven, cuando uno le da la conversación, la oportunidad de tener una conversación con un ChatGPT o con un bot, ¿no?, una máquina, no se siente raro, no se siente poco familiar. Entonces, esa confluencia de factores creo que ha hecho que la adopción fuera tan masiva. Rebeca, yo, Sí. a ver, escuché bien, vos dijiste que la inteligencia artificial se hace más inteligente cuanto más se usa. O sea, Sí. millones y millones de personas en la Tierra hacen cada día más inteligente a la inteligencia artificial. Eso es correcto. Ustedes, si lo podemos con una metáfora, las computadoras hasta hace unos años eran como un bebé, ¿no? Tenemos la capacidad de comunicarnos con este bebé, pero con lenguaje muy básico, comandos, aplicaciones, iconos, pero no podíamos hacer que el bebé hiciera todas las cosas que querríamos que pudiera crear, ¿no? Pero ahora el bebé ha crecido, tiene 5 o 6 años. Entonces entiende el lenguaje, podemos conversar, nos responde, pero los bebés y los niños y las niñas son especialmente eficientes y óptimos en entender cómo
por ejemplo, captar nuestra atención. Y cada vez que nos piden un dulce, le decimos que no, empiezan a crear algoritmos y patrones en sus cabezas de, bueno, esto funcionó y esto no funcionó, ¿no? Esa manipulación característica del desarrollo de los niños. Bueno, eso es lo mismo que está pasando con estas máquinas. Aprenden con cada interacción que tenemos cómo respondemos, qué decimos, nuestro tono, si somos felices o no, y empiezan a adaptar ese algoritmo para ser más fieles a lo que nosotros queremos escuchar o queremos que nos contesten. Leí que hay una película recientemente hecha por inteligencia artificial sobre Jesucristo y algunos dicen que es mucho mejor que una creada por el hombre. ¿Vos crees que es así? Hay un debate muy interesante ahora sobre qué es el arte, la expresión del arte. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede crear una canción que técnicamente sea superior a la que pueda crear, por ejemplo, digamos, Gardel, por decir algo. Pero la pregunta es, ¿conmueve lo mismo la canción que crea ChatGPT o GPT-4? ¿O Mirá, todavía queremos...? Sí. Ayer... nosotros somos un programa de radio raro. Sí. Y hablamos de, por ejemplo, 2 veces por semana de arte. Sí. Y nuestro crítico de arte está en Nueva York. Y ayer estaba en el MoMA. Y entonces me contaba, yo no sabía porque no estuve en estos días, que hay una pantalla inmensa en la entrada al MoMA a donde se hace por inteligencia artificial, le pongo muchas comillas, arte. Y que se veían formas distintas que iban mutando y tal, ¿no? Y después fue a recorrer el MoMA. Y vio Las señoritas de Aviñón, o vio Malevich, o vio Seurat, o vio etcétera, etcétera. Y la pantalla terminaba siendo una especie de licuado de banana con leche, a donde el arte eran las formas del agua, nada más. O sea, no estaba a la altura, ¿me entendés? Yo tengo una teoría con eso que seguramente esté equivocada, pero yo creo que el arte está basado en el error, no en el acierto. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, Sí. Vos no podés programar a alguien para equivocarse. No. Y les voy a contar una historia que para mí es una metáfora muy simple, pero me hizo impacto, que es que hay un documental ahora en Netflix sobre Pamela Anderson. Y ella dice, bueno... Lo del video y eso. Claro, y ella habla sobre cómo ella se enamora, se casa, se divorcia, se enamora, y lo hace muchas veces. Y dice, yo no aprendo, no sé por qué no aprendo, pero ese es el amor. Y ahí se me prendió la lamparita y digo, bueno, eso es exactamente lo que hacemos los seres humanos, que es imperfecto, no aprendemos a veces. Claro. Y, por ejemplo, la creación de hijos es lo más irracional que uno puede imaginarse en el mundo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Pero lo seguimos haciendo. Y esa imperfección, la máquina, después de 2 o 3 veces diría, no, ya no vale la pena. Claro. No hay retorno en esta inversión. Y ese es el tema que creo que podemos recapturar como seres humanos. Cuando hago esta pregunta sobre la música que conmueve, ¿no? Todos nosotros tenemos una canción que nos hace llorar y no sabemos por qué. A veces la letra es mala, la melodía es imperfecta, pero es la conexión de lo que nosotros asumimos que este cantautor o el cantante, la cantante, sintió en su momento de creación. Y esa conexión emocional que tenemos con ese proceso de creación nos hace emocionarnos, ¿no? No tenemos ese paralelo con las máquinas todavía, no está fuera de la mesa que puedan llegar a desarrollar comportamiento emocional, pero por ahora eso es nuestro. Y a mí me gustaría que sea nuestro para siempre, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, de hecho, las veces que las máquinas se enfrentaron a las personas jugando al Go o jugando al ajedrez, el público estaba a favor de las personas y no de las máquinas, ¿no? Claro que sí, y eso es lo que... Bueno, mi hijo tiene 8 años y ahora está muy emocionado de ser del Mundial de Fútbol, nosotros lo vimos y entonces mi hijo me dice, yo no quiero estudiar, tengo 8 años, voy a jugar al fútbol, ¿no? Y ese es el tema, bueno, el dilema de todo padre en Argentina, madre que no quieren estudiar y quieren jugar al fútbol. Yo creo que hace 2 años le hubiera dicho, no, vas a estudiar, vas a tener tu doctorado,
Ahora ya no, ya le digo jugar al fútbol, porque ese arte que es imperfecto, te vas a lastimar, no te va a salir bien, pero al final es lo que nosotros queremos, ¿no? Esa incertidumbre de que uno no sabe el resultado. Cada partido de fútbol es eso. Empezamos a darlo y sabemos que podemos ganar, podemos perder, y en el último minuto, como nos pasó con Holanda, las cosas pueden cambiar. Y esa pregunta, ¿no? Esa sorpresa posible es lo que hace que la vida sea divertida, ¿no? Me avisan cuando tengan algo listo. ¿Lo tenés o no lo tenés? A ¿No lo ver. tenés todavía? No, porque te quiero hacer escuchar, Rebeca, y a vos también, Jorge, un tema. Avísame cuando lo tengas, ¿eh? ¿Lo tenés ya? Hecho por inteligencia. Escúchenlo. Try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to breathe. Thriller, ¿no? So it looks you right Sí. between the eyes. ¿Quién lo hizo? Your very life. Es la voz de Freddie Mercury, ¿eh? ¡Wow! Bueno, es una de las primeras canciones generadas por la inteligencia artificial que apareció y que cobró más notoriedad. Fue la del líder de Queen haciendo uno de los hits de Michael Jackson. Mirá. Es impresionante, ¿no? Claro, el tema es, Rebeca, ¿puede imitarlo? ¿Podría hacerla? O sea, puede crear canciones, también puede crear imitaciones y también puede crear, uno puede pedirle a estas aplicaciones que con el estilo de los Beatles, con Haga los una temarios, que en general se Está cubren, bien, pero claro, insisto, sí. la pregunta es, ¿puede crear el estilo de los Beatles? ¿O puede imitar el estilo de los Beatles? O Se puede basa en copiarlo. Claro, exacto. Claro, por eso. Claro, pero es una imitación que es es un compendio, ¿no? Es un promedio. Yo puedo decir, quiero la mezcla perfecta de los Beatles y Michael Jackson, y lo puede crear. Y va a aparecer como una mezcla perfecta de ambos, ¿no? Pero si yo le digo, quiero que puedas crear la música urbana que está siendo creada ahora en Buenos Aires y que sea un nuevo género, ahí capaz que le cuesta más. O capaz que no sabe cómo encontrar el estilo que va a pegar con el público. Y también, una vez que lo crea, yo tampoco sé si el público va a reaccionar de la misma manera, ¿no? Claro. O sea, yo puedo tener a Freddie Mercury creando ahora 5 álbumes más, pero sabiendo que lo creó una inteligencia artificial, el consumo de ese entretenimiento puede ser diferente también, que para mí signifique menos. Ah, si le avisás a alguien que es inteligencia artificial, por ahí lo va a sentir de otra manera. Claro, pierde interés. Capaz que sí. ¿Qué? Y lo vamos a ver, no lo sabemos. Lo escuchás más frío, digamos. Puede ser, puede ser. Y eso está por verse, ¿no? Ahora se están lanzando todos estos nuevos contenidos, Sí. y vamos a ver si vale más, ¿no? Pago más para escuchar a los Beatles, a Paul McCartney, pero con mejor voz cuando era joven, o pago por sus 70 y pico de años, que ahora le cuesta, ¿no? Tener esas notas, pero igual es Paul McCartney, ¿no? Rebeca, hasta el Sí. año pasado, no sé qué sé yo, la realidad aumentada o el metaverso, a mí me tocó ver en los Estados Unidos una presentación de cómo te venden un departamento que todavía no está construido con metaverso. Es muy impresionante porque te meten dentro de un edificio que no existe, pero va a existir de la misma manera, te lo muestran de la misma manera que va a ser, ¿no? Y eso me parecía impresionante. Ahora, ¿esto ha superado a la realidad aumentada, al metaverso? Yo creo que son combinaciones o tecnologías complementarias, porque con la inteligencia artificial ahora tenemos esta interacción con máquinas que son asistentes virtuales, son herramientas, son clones de nosotros, que nos pueden llegar a crear una realidad paralela, ¿no? Que es el concepto de metaverso. Entonces, la expresión de esto puede estar a través de un avatar. Yo podría hablar con la mejor combinación de Jason Momoa con Keanu Reeves, mis dos celebrity crushes, y decir, bueno, quiero que esa combinación me hable a mí todos los días, y eso lo puedo hacer en el metaverso a través de la inteligencia artificial. Pero bueno, mi generación, que yo tengo un poquito más de 35 años ya, capaz que seguimos teniendo esa nostalgia y ese amor a lo puro, a lo humano, a lo original. Al mirarse, al tocarse, al interactuar con el otro, no con la máquina.
Exacto. Claro. Pero yo no sé si la generación de mis hijos va a tener Va a ser ese así. anhelo. Exacto. ¿Hay encuestas confiables sobre cómo la generación de nuestros chicos, yo tengo una hija de 18, perciben la inteligencia artificial? No sé si hay encuestas masivas con ese segmento de la población. Lo que yo sé, porque yo invierto mucho en tecnología con mi fondo que se llama Cali Ventures, que es un fondo que está basado en Argentina, nosotros vemos que hay aplicaciones en las cuales los jóvenes saben que es inteligencia artificial y aún así pasan 4 o 5 horas por día hablando con estas máquinas. Ok. Entonces, hay una conexión, o sea, ya tenemos casos de personas que se enamoraron de su Como la contraparte. película. Sí. Se enamoran, después tienen cortan y se deprimen. O sea, todo el ciclo completo está pasando. De hecho, hay una influencer, una persona que tiene un canal de YouTube muy famoso que creó un clon y dijo, yo no puedo ser tu novia, pero mi clon sí. Y si hablas con mi clon, te cobro $1 por minuto para hablar con tu novia virtual, ¿no? Y alquila a su clon. Claro, y tiene mi personalidad, mi Claro. tono, y se ve como yo, o sea que la única diferencia es que no me puedes tocar, ¿no? Pero- Hay un montón de cosas nuevas que van a empezar a pasar, que están pasando con todo esto. Yo escuchaba, por ejemplo, la imitación de la voz de Freddie Mercury que pasaba Eduardo. Eso va a crear un problema de derechos. ¿A quién le pertenece la voz de Freddie Mercury? Si puede o no imitarse, si se puede o no grabar, etcétera. Y va a haber también una serie de problemas conexos nuevos de derechos que entran en conflicto, de autorías que no se sabe finalmente de quién son, de no saber qué es real y qué no, en el fondo. Sí. Eso es todo un campo en donde se van a desarrollar nuevas leyes, nuevas instituciones, porque el derecho de tener esa posesión de mi imagen, ¿no? Y de mi nombre y de mi carácter y personalidad es algo que debería ser intrínseco a nuestra unicidad como seres humanos, ¿no? Eso nos define, ser únicos y diferentes. Pero ahora vemos que hay muchas compañías que están creando estas versiones sin el permiso del individuo o la individuo. Entonces eso crea muchos problemas éticos, ¿no? De si Sí, esto claro. debería ser posible y si es posible, la monetización de esa imagen tiene que estar distribuido a la persona original y a los que están creando la tecnología, ¿no? Si hay por ejemplo, un Jorge Lanata virtual, bueno, esa persona no fue creado de la nada, fue creado por Sí, un claro, historial. claro. Entonces, si eso se monetiza, por ejemplo, tendría que tener una participación del autor original, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que va a crear todo un campo en donde va a haber compañías, va a haber reglas, va a haber tecnologías, oportunidades de inversión, etcétera, etcétera, en donde van a cambiar los paradigmas de entretenimiento, especialmente en Hollywood, y se está hablando mucho de esto, especialmente con la huelga que ahora hay de escritores. La de guionistas. Claro, Ujú, exacto, ujú. exacto. ¿Y qué pasa con las cosas cuando uno no tiene la certidumbre si son o no reales? Esa es la parte más amenazante en realidad, porque ahora tenemos en Estados Unidos, bueno, elecciones, acá también, y creo que así como Obama utilizó Twitter como su forma de alcanzar una población que no estaba votando, hoy vamos a tener el rol de la inteligencia artificial que va a crear contenido y nueva información. Alguna de esta información va a ser real y otra va a ser ficticia. Claro. Pero la persona promedio no sabe discernir entre la imagen falsa de Donald Trump versus la real. Entonces, que aparte, perdón, no sí, tenés manera de discernir, muy difícil. porque es, Muy que es difícil. casi perfecta. Casi perfecta. No, le haces decir Sí. a Donald Trump, a Patricia Bullrich o a cualquiera algo que no dice o que no Ujú. dijo, Sí, con la Exacto. imagen de esa persona. exacto. Y entonces una gran mayoría de los que votan van a creer esa información. Y ya sabemos que se creen información de conspiración en Estados Unidos. Hay mucho sí. fake news, ¿no? O sea, información QAnon y falsa. todo eso Claro, está todo eso ya está completamente esparcido. Y si a uno le agrega eso, imágenes y videos que son tan realistas, bueno, ahí está donde a mí me quita el sueño a la noche, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el estado de la democracia? Y cómo podemos
confiar que el voto de cada persona vale cuando no tienen acceso a información confiable. Vos sabés que hubo una serie de manifiestos en contra de la inteligencia artificial Sí. por parte de varios miles de científicos Sí. vinculados a todas las empresas tequi, digamos, ¿no? Sí. Se adelantaron, no debieran haberlo hecho, está bien que lo hayan hecho. En donde estoy yo en Silicon Valley, yo estoy muy conectada con los que están creando estas tecnologías en las grandes compañías, y detrás de las puertas cerradas te van a decir, yo estoy con mucho miedo, o sea, tengo mucha emoción, esto va a ser muy interesante, vamos a tener muchas oportunidades. En los próximos 12 a 18 meses se va a crear una gran compañía que va a valer cientos de millones de dólares, billones, ¿no? O incluso $1 trillón, porque cada 10 años tenemos esas ventanas de creación del nuevo Apple, del nuevo Google, del nuevo Amazon. Esto va a pasar el próximo año. Entonces hay emoción, pero por otra parte, los que conocen el poder de la tecnología ya empiezan a tener como ese sentimiento de esto es una bomba nuclear, estamos participando en algo que va a destruir a la humanidad, y es una crisis un poco, ¿no? Moral que tienen algunos. Y de hecho, el padrino de la inteligencia artificial, que se llama Jeff Hinton, él es un canadiense que trabajó para Google muchos años y fue uno de los creadores del algoritmo original. Él renunció hace 2 meses y dijo, yo no puedo participar en esto, porque yo realmente no puedo éticamente ser parte de lo que yo creé, es un Frankenstein, y ya está fuera de control y no lo puedo seguir aceptando y promoviendo. O sea, creó un monstruo que no lo puede manejar. Sí, y si tuviéramos tiempo yo podría explicar lo que él dijo y explicó sobre sus razones y las diferencias que vio entre lo que él planeó y cómo se desvió de ese plano original, ¿no? De Frankenstein terminó siendo un poco más poderoso de lo que él pensaba que podía llegar a ser. Pero sí tenemos esas preguntas y esas inquietudes que son reales. ¿Y cuál es tu sentimiento con Yo respecto soy una al tema? optimista, yo soy muy romántica, yo soy idealista. Yo creo que son estas conversaciones, ¿no?, que tenemos ahora que van a influenciar. Creo que hay protagonismo y agencia de parte de los humanos en crear la narrativa, porque la narrativa influye opiniones. Por ejemplo, en Argentina hay esfuerzos ya, hay un movimiento que se llama AI for Good, está liderado por compañías locales como Santex, que está en Córdoba, OSDE, tenemos esta conversación este viernes, y es muy sano el hablar sobre justamente cómo esto puede ser usado para el bien. El bien de la inteligencia artificial puede ser, por ejemplo, mejores tratamientos de salud. Podemos curar el cáncer, ¿no? Cosas que en mi infancia nunca pensé que podríamos llegar a ver en nuestras vidas, y ahora eso es posible. Entonces, esas oportunidades a mí me emocionan mucho. Tenemos que encauzarlo con este contexto, con las limitaciones, con el diálogo, con estas conversaciones, como lo estamos haciendo esta mañana, para que no nos desviemos a los malos usos y las aplicaciones que pueden ser dañinas a la población. Gracias, Rebeca. Perdón. No. ¿Te puedo hacer escuchar una cosa más? Sí, Chiquita, claro. Muy chiquita, muy chiquita. Escuchá esta voz. Es muy conocida, ¿eh? A ver. In a pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Christopher Kennedy. Es la voz de Charly García de principios de la década del 80, cantando un clásico de Queen. Boston etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunfighter, agility, dynamite with a laser beam. Es de locos, ¿no, Jorge? Sí, para mí es irreconocible esa voz de García. Pero claro, Yo no la escuchaba hace 1000 años. claro, es la del joven Charly de Sí, la década claro, del claro. 80, Claro. hecho con inteligencia artificial. Claro, ¿y eso es el García real? ¿Es García? Es la voz de García. Suena como García. Claro, ¿Es García? Es una voz generada, ¿no? La pregunta es, ¿lo es? Es complicado. Nosotros no sabemos, pero bueno, hoy por el contexto histórico seguramente podemos adivinar, pero una cosa es que esto puede ser un poco espeluznante, pero por otra parte, imagínense cuando ustedes se despiertan en la mañana y digan, hoy quiero escuchar a Andrés Calamaro, pero cuando era joven, y quiero que me cante Flaca, pero que me diga mi nombre, ¿no? O sea, podemos crear estas personalizaciones Qué loco. que nos hacen felices, ¿no? Entonces, esas oportunidades yo le digo a
a mis amigos que son solteros, etcétera, y aprendan de ChatGPT, porque ChatGPT sabe cómo hablarle a las mujeres. Bien, ¿no? Aprendan. Le dicen todo lo que quieren escuchar, son empáticos, saben cómo dar piropos. Digo, ustedes aprendan las máquinas no aprenden los humanos. Entonces, podemos tener en realidad esa personalización ideal si lo usamos para el bien, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Gracias por haber estado acá. Rebeca Wang, señores. Una grande, Rebeca. Sí, claro, divina, Un fenómeno, divina. me encantó. Este viernes a las 12:30 va a estar dando una charla entrevistada por el periodista José del Río sobre innovación y sustentabilidad en el auditorio 2 de que es ALEM 1067. Pero como no va a entrar toda la cantidad de gente que pueda ir, esto se puede ver también por streaming si te metes en el YouTube de la Fundación OSDE. Gracias. Muchísimas gracias. A vos. Gracias. Abrazo Chau, Edu. grande. Chao, querido.